espacio para resolver algunas, ¿ok? Hola a todos, buenas noches. Espero que se estén bien, nos da gusto platicar con ustedes hoy. Vamos a empezar en 1 minuto y medio, nada más viendo que se unan los que van entrando y ahorita empezamos. Muy bien, pues buenas noches a todos. Vamos a empezar para respetar el tiempo y la puntualidad de todos. Les agradecemos estar puntuales. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de activos virtuales, también conocidos como cripto, y de su tecnología subyacente, que es el blockchain. Vamos a empezar desde cero, hablando de cómo funcionan estos activos, de cuáles son sus características más relevantes y de por qué ahorita están teniendo un aumento significativo y a qué se debe, así como las expectativas que tenemos para el próximo año. Entonces, si en cualquier momento tienen preguntas, por favor váyanos poniendo en el chat y al final de la sesión vamos a tener un pequeño espacio para resolverlas. Estos son temas que pueden ser un poquito técnicos, pero se los voy a tratar de explicar de una manera como detallada y pausada para que todos los puedan entender y espero que puedan aprender alguna cosa de esta llamada. Entonces, vamos a empezar platicando un poco de cómo funciona Bitcoin y los activos virtuales, enfocándonos en las características innovadoras que tienen y en la tecnología que tienen detrás, que se llama blockchain. Después vamos a compartir una perspectiva de cómo está el mercado ahorita, para que entiendan un poquito la dimensión de este mercado y cómo se ha estado moviendo recientemente. Después vamos a hablar de los ETFs, que son unos instrumentos bursátiles en Estados Unidos que están generando un alza en la demanda de Bitcoin de manera muy importante y que no se había visto antes. Y de ahí vamos a hablar de un evento técnico que va a suceder este año que se llama el halving, muy relevante, y luego de otros activos virtuales de Ethereum con sus retos y otros ejes temáticos que están ahorita fuertes en el mundo de activos virtuales. Entonces, para los que no me conozcan, me presento rápidamente. Yo soy Renato Carrega, soy uno de los fundadores de Naos. Naos opera el primer fondo en cripto de México desde mayo del 2016. Empezó como un pequeño negocio, un side business que yo tenía con conocidos. Fue creciendo con amigos, con conocidos. Y en 2018, cuando se publicó la ley FinTech, que por fin permitía regular este espacio, establecimos un modelo legal para la empresa y desde entonces hemos operado con ese modelo. Adicionalmente a eso, yo tengo experiencia en el área de consultoría de negocios y he sido partícipe de distintos proyectos de cripto, especialmente en el espacio mexicano, ¿no? Como asesor del primer ICO exitoso mexicano, entre otros temas. Y me encanta hablar de este tema, entonces me da mucho gusto que estén aquí hoy para poderles platicar. Entonces, les cuento un poco
de cómo funciona Bitcoin y los activos virtuales, ¿ok? Para los que no estén familiarizados. El Bitcoin, cuando hablamos de Bitcoin, nos referimos a tres cosas. La primera es un protocolo, ¿sí? Un protocolo de software que se puede usar para desplegar una red y un activo virtual, ¿ok? Entonces, este protocolo es un protocolo público que cualquiera puede leer, cualquiera puede modificar y puede generar su propia versión. Y así ha pasado con cientos de miles de proyectos de cripto y ahorita hasta millones que existen, que toman la innovación central que propuso el Bitcoin, que es una tecnología que se llama blockchain, de la cual ahorita vamos a hablar, y generan nuevos activos y nuevas aplicaciones sobre ella. Entonces, se usa el Bitcoin como una red para enviar, recibir y resguardar valor sin requerir de intermediarios financieros, de emisores centralizados, ni de fuentes centralizadas de confianza. ¿Ok? ¿Y cómo funciona esto en sí? Bueno, resulta que hay 7 características que hacen que un activo pueda funcionar bien como una moneda o como un resguardo de valor. Estas características las desplegamos acá y las comparamos con las monedas tradicionales, las monedas fiduciarias que nosotros llamamos fiat en este espacio. Entonces, las características son las siguientes. Un activo debe ser fungible. Eso quiere decir que una unidad se puede intercambiar por otra sin que tengan distinto valor. Debe ser portable, es decir, fácil de llevar de un espacio a otro. Debe ser divisible. Esto quiere decir que una unidad grande se rompen más chiquitas. Debe ser inmutable, no cambiar en el tiempo. Por ejemplo, un activo que se oxide o que se echa a perder no es valioso como una moneda. Debe ser transferible, eso quiere decir que yo debo poder dárselo a otra persona y que se lo quede. Debe gozar de reconocimiento, que quiere decir dos cosas. La primera es que no se pueda falsificar y la segunda es que sea recibido y reconocido por otros como una fuente de valor. Y por último, su costo de producción debe estar por debajo del valor que ostenta. Si algo cumple con estas 7 características, es un buen activo para hacer dinero, ¿no? No es que inmediatamente lo convierta en dinero, pero es un activo que nos puede ser útil para preservar valor, para enviarlo y recibirlo, y como unidad de contabilidad, que son las 3 funciones principales del dinero. Aquí les ponemos con una lógica de semáforo cómo cumple el Bitcoin con estas características a comparación del dinero tradicional. Y vemos que en todas es por lo menos igual o mejor, salvo en una. Y lo decimos de forma muy transparente. Y es en tema de reconocimiento, de ser aceptado como una moneda. Hoy nosotros en la Ciudad de México podríamos pagar en Bitcoin como en 40 establecimientos, incluidos, por cierto, en Loma Linda, si a alguien le gusta la carne. Pero, pues esto no es mucho, ¿no? Comparado con los lugares donde podemos pagar con pesos. Entonces, el Bitcoin, que originalmente se ideó como un dinero digital, hemos visto a través de su historia que se ha convertido más bien en una reserva de valor digital, en algo como un oro digital. Y es en parte por tener estas 7 características, pero también en otra parte muy importante, por su lógica de emisión y por la tasa de emisión que tiene, de la cual vamos a hablar un poquito en adelante. Ahora, vamos a hablar de cómo funciona el Bitcoin y de ahí las otras monedas virtuales. El Bitcoin funciona con una tecnología que se llama blockchain, ¿ok? El blockchain en español lo podríamos llamar una bitácora descentralizada y no es más que una base de datos. Es una base de datos con características muy particulares y muy valiosas, pero es eso, es una tecnología de bases de datos, ¿ok? Entonces, el blockchain es una base de datos que es descentralizada. Eso quiere decir que vive en miles de computadoras simultáneamente y en su mismita versión. Es una base de datos que es peer-to-peer, es decir, en donde podemos participar como individuos sin necesidad de un intermediario o de un actor tercero que nos ayude a interactuar. Es una base de datos que es auditada por terceros, que son los famosos mineros, que van a verificar la validez de las transacciones, van a garantizar que nadie esté doble gastando su dinero y van a llevar esta bitácora. Y por último,
es una base de datos que es append only. Esto quiere decir que se le pueden inscribir registros nuevos, pero no se puede modificar lo que ya está escrito en la base de datos. Y esto es muy valioso porque hace que las transacciones que ya se escribieron sean perfectamente ciertas y no se puedan modificar en adelante. Ahora, platicando un poco de las ventajas que tiene esta tecnología. Aquí les enlistamos 5 importantes. La primera es que es transparente. Todos podemos verificar las transacciones que están sucediendo en Bitcoin en tiempo real. Y todas las transacciones están registradas para que las revise cualquier persona con acceso a Internet. Entonces, si yo le enviara dinero, por ejemplo, a Lola en este momento por medio de la red de Bitcoin, todos podrían ver que la cartera de Renato, que está identificada por un número, digamos la cartera XQ48, le está mandando a la cartera LB32 un Bitcoin. Y todos lo podríamos ver en tiempo real. Y no solo eso, sino que podríamos revisar el balance de la cartera de Renato o de la cartera de Lola y el histórico de todas las transacciones de las que ha sido parte esa cartera. Entonces, es una transparencia radical que no tenemos, por ejemplo, con los pesos o con los dólares, ¿no? No podemos ver las operaciones en tiempo real, no podemos ver el histórico y no podemos ver con qué ha participado cada jugador. Si bien estas transacciones no están denominadas con un nombre de una persona, ¿no? Sino que son seudónimas. Tenemos unas letras que son como mi usuario, mi username, digamos, en la red, que me identifican, pero esas letras no necesariamente sabemos a quién están ligadas. Sin embargo, una vez que vemos unas letras, una cartera, podemos ver todo su histórico, podemos ver todas las transacciones en tiempo real. Y si alguien identificamos como el dueño de esa cartera, podemos saber su histórico de transacciones. Entonces, esa transparencia es una característica muy importante y que hace que el Bitcoin sea una herramienta pues sumamente confiable para transactar. En segundo lugar, por ser descentralizada y por estar auditada por terceros, esta red es muy resistente a los ataques y es muy resistente a lo que llamamos censura. Les explico los dos casos. En términos de ataques, esta red, para corromperse, como vive en muchas carteras, perdón, en muchos nodos, necesitaría ser modificada simultáneamente en todas sus ubicaciones. Mientras que la base de datos, por ejemplo, de un banco tiene una ubicación y tal vez una redundancia, y si de alguna manera modificáramos las dos simultáneamente, corrompemos sus registros, aquí tendríamos que modificar todos los cientos de miles de nodos simultáneamente para poder meter una transacción maliciosa, por ejemplo. Y por otro lado es muy resistente a la censura, porque igualmente no tiene este actor que la maneje. Entonces, digamos que el gobierno de México mañana dijera, no nos gusta esto del Bitcoin, lo vamos a prohibir en México, no tendrían a quien enviarle una orden judicial para frenar, ¿sí? No, no existe un actor que opere el Bitcoin, no existe una compañía que sea la que corre el protocolo. La corren decenas de miles de voluntarios y ustedes la podrían correr en su computadora y apoyar esta red y de esta manera se tendrían que apagar todos los nodos simultáneamente para que perdamos el registro. De manera interesante, algunos entusiastas de Bitcoin enviaron un nodo a un satélite de estos chiquitos como de caja de zapatos. Entonces, aún en el caso de que se apagara toda la electricidad de la Tierra simultáneamente, tendríamos este registro en un satélite, lo cual es interesante. Por otro lado, esta red es muy segura. Y es muy segura porque cada transacción que se modifica se replica toda la red y aparte, cada vez que un usuario hace uso de un Bitcoin, el histórico de las transacciones de esa moneda se va a revisar desde el momento en que se creó hasta el momento en el que llegó al usuario que le está enviando para verificar que yo realmente sí la tenga. Entonces se le va agregando más y más seguridad a las transacciones conforme pasa el tiempo. Y por último, no necesita intermediarios de confianza para enviar, recibir o resguardar dinero. Eso es muy interesante porque hoy, por ejemplo, para guardar mis pesos, si yo no quiero tenerlos físicamente bajo mi colchón, yo requiero un banco. Y para enviarle dinero, por ejemplo, a Jacobo,
Renato le ordena a BBVA que por favor le envíe a Santander dinero a nombre de Jacobo. Todos estos intermediarios nos cuestan dinero, nos cuestan tiempo y nos pueden restringir nuestras transacciones. En el caso de Bitcoin, Renato le puede enviar dinero directamente a Jacobo y Renato puede resguardar su dinero y Jacobo puede resguardar su dinero, más seguro, sin exageración, que en un banco suizo, sin requerir de un intermediario de confianza. Y el último tema que apunto aquí es un tema un poquito más filosófico, pero interesante. Bitcoin alberga una versión de la historia pública de todas sus transacciones con las que todos los agentes de la red tienen que estar de acuerdo hasta el último punto y coma. Si yo estoy en desacuerdo, aunque sea con un carácter de todo el histórico de transacciones, por la lógica de Bitcoin me rompo y genero mi propia red. Entonces, en una época en donde un candidato con probabilidades muy altas de ganar de nuevo la presidencia de Estados Unidos, por ejemplo, niega lo que dijo hace un par de días, una red en donde todos tengamos que aceptar la historia común, sea pública y sea inmutable, es valiosa. Ahora, les voy a hablar brevemente, de hecho no, nos la vamos a saltar y les voy a hablar de esto en un ratito para que sea más claro, pero este es otro activo virtual que se llama Ethereum, del cual ahorita hablaremos. Ok, habiendo hablado un poquito de cómo funciona Bitcoin y de cómo funciona su red que se llama el blockchain, les quiero contar una perspectiva general para que se den una idea de su tamaño y de cómo opera en el mercado. A la fecha de hoy, el mercado de activos virtuales vale alrededor de 2.5 billones de dólares. En términos de inglés diríamos 2.5 trillion dólares. ¿Ok? El Bitcoin justo esta semana superó un hito importante para los mexicanos, que es que la capitalización de mercado de Bitcoin llegó a valer esta semana más que el PIB mexicano. ¿Ok? Entonces, este ya no es un activo que podamos ignorar, es un activo del tamaño de la economía mexicana en un año. ¿Sí? Es un activo grande. Ahora, del todo el mercado de activos virtuales, de estos 2.6 billones o trillion en inglés, aproximadamente el 52% de este valor lo tiene Bitcoin. Los otros activos virtuales, el resto. El segundo más importante se llama Ether, su red se llama Ethereum, vamos a hablar de ella en un ratito, y esta tiene como el 17,5% del mercado. Esta red sirve para operar aplicaciones descentralizadas y las más famosas de estas son casos de uso de finanzas descentralizadas, el llamado mundo de DeFi, en donde hay como 92,5 miles de millones de dólares resguardados por estos protocolos. Entonces también es importante. Ahora, si hablamos de los rendimientos de Bitcoin, vemos que son algo sumamente interesante. Aunque es un activo muy volátil, vemos que en el último año, por ejemplo, ha ganado 200% y en los últimos 10 años se ha apreciado en valor 62,000%. Entonces, una cantidad hasta difícil de comprender, ¿no? Entre los activos financieros tradicionales, si comparamos con bolsas, si comparamos con divisas, etcétera, nos encanta decir que es el mejor activo de la década por rendimientos, pero hay que reconocerlo, es un activo muy volátil. Ahora, aparte de Bitcoin, existen millones, literalmente hoy, de otros activos virtuales. Muchos de ellos son de chiste, hay algunos divertidos, como se habrán escuchado de la moneda que tiene un perrito que se llama Dogecoin o Pepecoin que tiene una caricatura de una rana, pero hay ciertos proyectos muy serios que están tratando de hacer cosas interesantes. Y estos proyectos apalancan una característica a la que ahora sí vamos a entrar, que son los blockchains programables. Entonces, ahorita que expliqué cómo funciona una transacción en el blockchain, voy a entrar con un poquito más de detalle para explicarles cómo se puede hacer programable. Como yo había dicho, si Renato le quiere enviar a Lola un Bitcoin, Renato va a enviar a un nodo, ¿sí? Que recibe un minero, esta transacción. Y los mineros, que tienen computadoras altamente especializadas, van a revisar si mi transacción es válida en términos de sintaxis, si yo realmente soy el dueño de la cuenta de la que quiero enviar dinero, y por último, si tengo el Bitcoin que le quiero enviar a Lola. Para revisar eso, como había mencionado, vamos a ver todo el histórico de transacciones que hacen que me llegue ese Bitcoin y las vamos a volver a validar.
Una vez que estamos seguros de estas tres cosas, se inscribe en una lista de transacciones llamada un bloque, que Renato le envía a Lola este Bitcoin, y empieza un concurso computacional muy intensivo en poder computacional para tratar de resolver un problema que selle como válidas estas transacciones, esta y las otras de este bloque. Una vez que esto sucede, el bloque se replica a la red, se agrega a la cadena de bloques, blockchain, y termina la transacción. Ahora, unos años después de Bitcoin, se le ocurrió a un grupo de programadores, ¿qué tal si en esa transacción que Renato le envía a Lola, en vez de que en el blockchain solo sale Renato le envía uno a Lola, pudiéramos agregarle condicionales? Pudiéramos decir, Renato le envía una unidad a Lola si y solo si se cumplen las características A, B y C. Puede ser desde algo muy burdo como una apuesta deportiva, ¿sí? En donde Renato le va a enviar a Lola si el América le gana a los Pumas, o y si no viceversa. O puede ser algo mucho más complejo e interesante, como un bono corporativo, en donde, por ejemplo, Renato es empleado de Lola y Lola le va a poner un bono si llega a su objetivo de ventas, si la compañía llega a una meta de rentabilidad y si la inflación está por debajo de un número. Todo eso se puede programar y se pueden programar más cosas. De hecho, todas las que se nos ocurren que tengan una lógica de if, then, se pueden programar en este blockchain que se llama Ethereum. Y esta programación la llamamos contratos inteligentes. Son programas públicos que todos podemos revisar y que una vez que se publican no se pueden modificar. Estos programas se van a ejecutar en el instante en el que las condiciones se cumplan. Por ejemplo, en mi apuesta deportiva, en el momento en el que América le gane a los Pumas y se publique el resultado en ESPN, se va a transferir el dinero, independientemente de si yo argumento que el arbitraje fue injusto, que había mucha lluvia, que los aficionados estaban viciados, no importa. Las condiciones que se pusieron en el contrato se van a cumplir. ¿Ok? Entonces, así funciona Ethereum, y Ethereum ha permitido, y otras redes parecidas a Ethereum han permitido, que surjan muchas aplicaciones que aprovechan esta capacidad de programar para dar distintos casos de uso y distinto valor en la red. Aquí les ponemos tres casos que quiero tocar brevemente. El primero se llama Uniswap, es este unicornio. Uniswap es un exchange, una casa de cambio en donde yo puedo intercambiar activos virtuales, y lo hago sin requerir una empresa que me cobre comisiones y sin requerir enviarle mi dinero a una empresa de la cual tengo que confiar y la cual puede ser hackeada. Lo que sucede es que cuando yo quiero intercambiar, digamos, por ejemplo, si yo quiero intercambiar Bitcoin por Ether con Mario, vamos a pactar un precio, y una vez pactado, los dos vamos a enviar nuestro activo a un contrato inteligente que va a asegurarse de que se cumplió la condición del intercambio, y en ese momento va a cambiar la posición de valor y la va a cambiar en las carteras de los usuarios. Entonces, esto genera lo que llamamos un exchange descentralizado, en donde usamos estas características de descentralización y de no requerir intermediarios de confianza para poder transactar entre usuarios y reducir las comisiones. Ese es un caso de uso que existe y que hoy es muy exitoso en la red. Otro caso de uso, el segundo que ponemos aquí, se llama Filecoin. Este lo que dice es, si tú tienes espacio en tu disco duro, ¿por qué no tenemos una lógica como Airbnb, donde si tú tienes un cuarto vacío lo puedas rentar? Si tú tienes espacio en tu disco duro, lo puedes rentar. Entonces, puedes rentarlo para personas que quieran almacenar datos. Estos datos, archivos, se van a guardar de manera encriptada y se van a guardar en pedacitos en muchos discos duros de esta red. Y yo le pago a las personas que me están rentando su espacio en el disco duro usando la moneda de Filecoin, un activo virtual. Otro caso de uso. Y el último que les cuento, que está a la derecha, se llama Decentraland. Decentraland es un espacio de metaverso en donde nosotros podemos crear casas, ecosistemas, construir, no sé si conozcan el juego Minecraft, es de ese estilo, pero lo interesante es que las cosas que nosotros generamos, si yo genero una espada, una piedra, etcétera,
se pueden albergar en mi cartera de activos virtuales y entonces si yo me los llevo a otro servidor o me los quiero llevar a otro juego o los quiero comprar hoy y vender, puedo hacerlo sin necesitar de un intermediario en el que confíe. Entonces, estos son distintos casos de uso, son solo 3. Como les mencioné, existen cientos de miles de casos de uso muy interesantes. Y esto es en parte a lo que nos dedicamos en NAOS, ¿no? A encontrar estos casos de uso, evaluarlos, a ver qué tan único es el proyecto, qué tanto valor está agregando al ecosistema, etcétera. Es un tema fascinante. Perfecto. Ahora, ya que entendimos un poquito cómo opera el espacio de activos virtuales, les quiero contar 2 temas de actualidad. El primero es los ETFs. Ahorita vamos a hablar de qué son, pero son un instrumento financiero tradicional que está permitiendo la entrada de mucho dinero a Bitcoin. Y el segundo es el halving, un evento técnico que sucede este año y que solo pasa cada 4 años en Bitcoin y es muy relevante. Entonces, les platico un poquito de los ETFs. Los ETFs son un instrumento que cotiza en una bolsa por medio del cual nosotros podemos invertir en un portafolio de inversión. Este portafolio puede tener o distintas acciones, por ejemplo, hay un ETF que replica al índice Standard & Poor's para que tú puedas invertirle directo, o puede tener commodities u otros activos, por ejemplo, oro y ahora Bitcoin. Entonces, nos proveen una manera fácil de exponernos a un portafolio de inversión o a un activo como Bitcoin por medio de intercambiar en la bolsa. ¿Cuál es la ventaja de estos ETFs? Están permitiendo que los actores institucionales como un fondo de pensiones, como un family office grande, como una aseguradora, que están interesados en tener Bitcoin, no tengan que tenerlo físicamente en su cartera o en su tesorería, sino que puedan comprar este instrumento en la bolsa e indirectamente están comprando Bitcoin. Esto permite que las personas con reglas de tesorería muy estrictas accedan a este activo emocionante. ¿Ok? ¿Y qué ha sucedido? Nos tardamos más de 10 años en que se aprobara un ETF de Bitcoin en Estados Unidos. Existían un par en otros países y en Estados Unidos exigía un que era de futuros, o bueno, 2, pero no existía un ETF que tuviera físicamente Bitcoin. Este se aprobó en enero de este año, después de que una corte federal de Estados Unidos dictaminara que el SEC, que es el organismo que regula estos instrumentos, ya no tenía excusas para detenerlo. Y desde enero hemos visto algo muy interesante. Hemos visto que han entrado a estos ETFs más de 8.84 miles de millones de dólares en entradas netas. ¿Okay? Ha entrado dinero, ha salido. Si hacemos el efecto neto, han entrado más de 8.84 miles de millones de dólares. Para darles una idea de tamaño, los ETFs de oro se tardaron casi 2 años en llegar a tener 10 mil millones de dólares. Entonces, es una cifra muy relevante y que nos está demostrando que había mucha demanda de actores institucionales que no estaban encontrando una manera cómoda de entrar a Bitcoin. En la última semana, por ejemplo, para darles una idea, han entrado como 1.2 miles de millones de dólares a estos ETFs. Entonces vemos que se está acelerando la cantidad de dinero que está entrando a ellos todavía. Y hoy los ETFs ya tienen aproximadamente 4% del total de Bitcoin que existe dentro, lo cual es algo muy significativo porque se están comiendo una demanda, están comiendo con una demanda que no existía antes. Ahorita les voy a explicar un poquito más del tema, pero les quería compartir estos datos para que tengan una idea de su tamaño y de cómo han crecido de manera muy acelerada. Entonces, aquí presentamos 2 gráficas que son muy feas, pero que tienen datos relevantes, ¿ok? Me voy a enfocar en esta de abajo que les puede ser relevante, que es cuánto Bitcoin existe en los exchanges, en los 6 exchanges principales del mundo, ¿sí? Los exchanges, como mencioné, son un espacio en donde podemos comprar y vender activos virtuales. Antes de los ETFs, eran básicamente el único espacio donde podíamos hacer esto. Y eran un espacio en donde entraba un individuo, como Renato, por ejemplo,
puede generar su cuenta, puede mandar, en algunos puede mandar dólares o pesos, en otros solo activos virtuales e intercambiarlos con otros usuarios, ¿no? Entonces, el Bitcoin que está sobre los exchanges nos enseña la cantidad como disponible a la compra en un momento dado. Y lo que hemos visto es que desde poco después de la aprobación de los ETFs, la cantidad de Bitcoin en los exchanges principales ha ido constantemente a la baja. ¿Y por qué? Pensemos que estos ETFs, que aquí vemos sus compras netas, necesitan comprar Bitcoin cada vez que un cliente mete dinero al ETF y por lo tanto tienen que mandar agentes a comprarlos en los exchanges. Y esto es interesante porque conforme se seca la oferta de Bitcoin existente en exchanges, pues es lógico que si la demanda sigue presionando, el precio vaya a subir, ¿no? Muy bien, eso es lo que les quería contar acerca de los ETFs. Ahora les voy a contar de un evento técnico que sucede cada 4 años en Bitcoin y que se llama el halving. Este es un evento un poquito técnico. No vamos a entrar al último nivel de detalle, pero les pido un poquito de paciencia para que lo explique y creo que todos lo van a lograr entender. Entonces, el halving de Bitcoin tiene que ver con la política de emisión de Bitcoin. Si lo asimilamos a otras monedas virtuales como el peso o el dólar, podríamos hablar de que esto es la política monetaria del Bitcoin. La diferencia con monedas como el peso o el dólar es que en el Bitcoin la política de emisión está dictada por un algoritmo que todos podemos revisar y que no se modifique en el tiempo, es inmutable. Requiere de una supermayoría de los mineros que se pongan de acuerdo para poderse modificar, que es súper difícil de obtener. Entonces, básicamente hablamos de que esta política está fija. Ahora, esta política tiene dos características importantes. La primera es que está diseñada con una lógica antiinflacionaria. Esto quiere decir que la cantidad de Bitcoin que se está generando conforme pasa el tiempo es cada vez menor. Es decir, que Bitcoin crece a una tasa decreciente. Y esto está diseñado para que Bitcoin llegue a un límite. Bitcoin va a llegar a que existan 21 millones de unidades de Bitcoin y ya, se acaba la oferta de Bitcoin. Mucha gente me pregunta cuando digo esto, ¿cuántos existen hoy? ¿Cuándo se va a acabar? Y la respuesta es sorprendente. Hoy existen ya 19.66 millones de Bitcoin. Pero el último Bitcoin que se cree, el último pedacito, va a ser aproximadamente en el año 2140. Entonces, nos queda mucho tiempo para que se generen, pero ya solo se va a generar el último piquito, digamos, de Bitcoin. Y esta cantidad también es interesante porque si pensamos, en el mundo existen hoy como 57 millones de millonarios en términos de dólares. Entonces, cada millonario no puede tener un Bitcoin. Sí, es un bien bastante exclusivo. Ahora, ¿cómo funciona esta política? De la siguiente manera. Cada 10 minutos aproximadamente se genera un bloque, una lista de transacciones que se valida y se agregan a la red. Este bloque lo genera un minero, que es una computadora que está corriendo un proceso computacionalmente muy intenso y tratando de ser la primera en terminarlo. La primera en terminarlo se lleva una recompensa. Y esta es la única manera en que se genera nuevo Bitcoin. Al principio del tiempo de Bitcoin, esa recompensa eran 50 Bitcoins por bloque que tú ganaras. ¿Sí? Esta línea. Aproximadamente 4 años después, en noviembre del 2012, esta cantidad se va a la mitad, a 25 Bitcoins por bloque de recompensa. En julio del 2016 se vuelve a ir a la mitad, a 12.5 Bitcoins por bloque. En mayo del 20 a 6.25 y este año aproximadamente el 19 de abril se va a volver a ir a la mitad, a 3.125 Bitcoins por bloque. Esto es sumamente relevante si pensamos en los ETFs. Hoy se producen con esta lógica de 6.25 Bitcoins por bloque aproximadamente 900 Bitcoins nuevos al día, ¿sí?
Los ETFs están consumiendo entre 9,000 y 16,000 bitcoins por día, lo cual hace que la demanda de Bitcoin por los ETFs sea de más de 10 veces la oferta nueva que se agrega al blockchain cada día. ¿Sí? Y por eso vemos que la cantidad en exchanges está bajando, porque se acaba todo el Bitcoin nuevo y en adición tienen que comprar Bitcoin adicional. A partir del 19 de abril, la cantidad se va a bajar a la mitad, a 450 Bitcoins por día. Entonces, si los ETFs siguen comprando entre 9,000 y 16,000 Bitcoins por día, es lógico que esto va a presionar todavía más la oferta por este desconecte tan grande entre demanda y oferta y causar que el precio se eleve. ¿Ok? Y es lo que hemos visto en las últimas semanas que ha empujado tanto el precio de Bitcoin. Ahora, dos cositas más. La primera, si vemos esta línea azul, esta representa el total de Bitcoins que existe con la escala de la izquierda, ¿ok? En millones de Bitcoin. Vemos que esa línea primero crece de manera rápida conforme las recompensas son grandes y después se va aplanando y aplanando hasta que llegue a una asíntota que está justo en 21 millones. Y así es como funciona la política de emisión de Bitcoin. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede en el halving? Conforme se vuelve más escasa la oferta, conforme la cantidad de nuevo Bitcoin generado se hace más chiquita, vemos que el precio normalmente se aumenta y se aumenta de manera importante. Aquí se los presento. En negro están marcados los 3 halvings que hemos vivido en el espacio y aquí está marcado el que viene en abril de este año. Estas velitas representan el precio de Bitcoin. Si la vela es verde, quiere decir que el precio al que abrió el mes es menor al precio al que cerró el mes. Si la vela es roja, quiere decir que el precio al que abrió el mes es mayor al precio al que cerró el mes. ¿Ok? Cada una de estas velas, como dije, representa un mes de precio de Bitcoin. Aquí vemos que conforme se acerca el primer halving, vivimos un periodo que llamamos de acumulación, de leve subida de Bitcoin, y después, cuando pasa el halving, un periodo de crecimiento acelerado. En este primer caso, pasando de 12.22 Bitcoin, de 12.22 dólares por Bitcoin, perdón, a 1,178. En el segundo halving vemos también el periodo de acumulación y de ahí que se dispara el precio de manera importante. En este caso, pasando de 657 dólares el día del halving a 19,805 en el pico del ciclo. Y en el tercer caso vemos lo mismo, pasando de 8,630 dólares el día del halving a 69,000 dólares en el pico de este ciclo hasta esta semana, donde Bitcoin rompió su máximo histórico, llegando entre 69,300 y 69,500, dependiendo del exchange donde lo vieras. Entonces, este patrón de subidas que llamamos el bull market, sucede porque hay un desconecte entre la nueva oferta, que está reduciendo la cantidad de nuevo Bitcoin que se genera, con la demanda, que seguía creciendo de manera lineal. ¿Ok? Y son momentos de crecimiento muy acelerado. Después de eso viene un periodo de caída, eso sí. Normalmente el mercado aquí se percata de que sobrereaccionó y viene un periodo de reajuste. Pero si nos fijamos, esta caída en su mínimo queda todavía bastante por encima del precio previo al halving. ¿Ok? No quiere decir que no sea un periodo horrible y de sufrimiento como lo hemos vivido en esta llamada Lola, Ceci, Jorge, yo, entre otros, pero sí quiere decir que si tenemos una perspectiva de más largo plazo, podemos saber que si invertimos aquí, vamos a estar arriba, inclusive cuando el precio baje, que si invertimos por mal tino, por mal timing, en el pico, vamos a enfrentar esta caída, pero hacia el siguiente halving y después probablemente tengamos una recuperación y veamos un crecimiento interesante en nuestro valor. Entonces, ¿por qué tenemos esta llamada hoy? Básicamente, por varios temas. Uno, los ETFs que están generando una demanda como no habíamos visto antes por Bitcoin, pero dos, por esta temporalidad.
porque nos encontramos ahorita en la última de estas velitas, previo a la línea negra, previo al halving. Y por lo tanto es un momento interesante para voltear a ver este espacio y para considerar, para quien esté en sus posibilidades, una inversión en el espacio conociendo el histórico y la lógica de por qué en el halving los precios normalmente se disparan y conociendo que ahora por los ETFs probablemente esto sea creciente y pase de manera más aguda. Muy bien. Ahora les quiero contar dos últimos temas. Uno tiene que ver con Ethereum y es un tema igual de actualidad con Ethereum. Y por último, otros ejes temáticos interesantes en el espacio. Los voy a pasar un poquito más rápido para poder dar tiempo para dudas, pero si a alguien le interesa, escríbanos en el chat y le podemos mandar este material por si lo quiere estudiar más a fondo. Y si tiene dudas, nos puede escribir igual y lo vemos con gusto. Entonces, ¿qué sucede en Ethereum? Ethereum, como les dije, es una red en donde se pueden programar transacciones condicionales a diferentes cosas. Hoy existen muchas miles de aplicaciones descentralizadas que viven sobre Ethereum, desde casos de uso financieros hasta casos de uso como juegos y coleccionables, los llamados NFTs, por ejemplo. La red de Ethereum, por su lógica, por su seguridad, hoy en día puede aguantar como 119 transacciones cada segundo. Esto suena bastante razonable, pero no para una red global en donde transaccionen muchos miles de usuarios. Si pensamos en la red de Visa, por ejemplo, puede aguantar hasta 65,000 transacciones por segundo. Entonces, nada que ver, deja muy por detrás Ethereum. Y si vemos eso contra el uso que se le está dando, vemos que ya nos está dando abasto. En algunas de las aplicaciones descentralizadas más importantes de la red, como Uniswap de la que hablamos, tienen cada día interacción con 63,000 carteras únicas, ¿sí? Entonces, muchos usuarios que las están usando y ya no se está dando abasto esta red, lo cual está haciendo que las transacciones se vuelvan muy caras. Hoy, por ejemplo, pedir un préstamo sobre Ethereum en una de las redes que existen nos costará como $60 solo para procesar la transacción. Y esto pues le quita mucho del atractivo a la red. Entonces, viendo este problema que enfrentaban, lo que se ha generado son unas soluciones descentralizadas de llamada segunda capa o Layer 2. Estas aplicaciones buscan procesar transacciones separadas a la red y ligarse a la red de vez en cuando para mandar la validación de todas de un golpe. ¿Sí? Usan diferentes tecnologías para llegar a esta meta, pero sus objetivos son subir la cantidad de transacciones que se pueden procesar por segundo y reducir los costos. Y justamente la siguiente semana, ¿por qué les contamos esto? La siguiente semana se va a activar una mejora al protocolo de Ethereum que va a permitir que estas transacciones se operen en redes de segunda capa de Layer 2 de una manera mucho, mucho más barata, ¿sí? En donde básicamente se va a poder transactar casi gratis en estas transacciones, regresándole ese atractivo a la red de Ethereum y permitiendo que más aplicaciones descentralizadas tengan más usuarios sobre esta red. Muy bien. Último tema y abrimos a ver si tienen dudas. Si tienen dudas las pueden ir escribiendo en el chat y con gusto las atendemos. Entonces, otros ejes temáticos en el espacio cripto que ahorita están muy fuertes. Aquí les presento 4 temas que nosotros tenemos en nuestro radar como muy interesantes en el espacio de activos virtuales. Como saben, existen miles de casos de usos de activos virtuales. Les conté 3 hace algunas diapositivas, ¿no? Para que estuvieran al tanto, pero existen miles de otros casos de uso. Entonces, algunos de ellos son, por ejemplo, finanzas descentralizadas, ¿sí? Que ofrecen la capacidad para que podamos nosotros intercambiar valor, dar préstamos colateralizados, generar tokens que representen unidades de valor del mundo real, como pueden ser acciones, como pueden ser monedas tradicionales y otros casos de uso que se nos puedan ocurrir en donde generamos versiones tokenizadas de un derecho financiero o una obligación financiera. Como les mencioné, ya hay 92,500 millones de dólares hoy adentro de estos protocolos. Otro caso de uso interesante que a la derecha
es el de inteligencia artificial. Como saben, este tema está muy en boga en el mundo en general de la tecnología y en el espacio de cripto no es una excepción. Existen protocolos que llevan años tratando de ofrecer mercados en donde podamos comprar y vender, por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial o bases de datos para entrenar a estos algoritmos o nuestro expertise para trabajar en estos algoritmos. Entonces, hay algunos proyectos padrísimos, aquí les apuntamos dos que se llaman BitTensor y SingularityNet, que pueden revisar, pero son casos de uso sumamente interesantes de inteligencia artificial en el espacio. En tercer lugar, hoy están muy importantes y subiendo mucho también algunos temas de lo que llamamos infraestructura descentralizada. Ahí si alguien reconoce, pueden ver el caso de Filecoin, del que ya platiqué, que es para tener el uso de bases de datos y de hardware para guardar, de discos duros, perdón, para guardar datos de muchas personas rentando ese espacio. Y aquí pongo otro caso que se llama Render, que es una red en donde nosotros podemos correr el proceso que es muy pesado para una computadora de hacer un render, por ejemplo, de una foto, de algo que generó la inteligencia artificial, como ChatGPT, o de un video, rentando el espacio también en sus procesadores a muchas computadoras y pagando por este servicio. Y por último, y muy importante, están también el caso de los activos de staking. Este es un caso un poquito técnico, pero se los explico brevemente. Existen hoy protocolos en donde en vez de correr un proceso computacional pesado que gasta mucha electricidad, como se hace hoy en Bitcoin, nosotros operamos en un sistema en donde cualquiera puede poner una cantidad del token, por ejemplo, de Ethereum, una cantidad de Ether en una cartera, ¿ok? Y decir, yo voy a ayudar a validar transacciones. Cuando a mí me toque validar transacciones, yo tengo que decir si son certeras, si son verdaderas o falsas, y si se están obrando bien. Y si yo lo digo correctamente, voy a recibir una recompensa. Mientras que si se cacha que estoy diciendo mentiras, se me va a castigar quitándome el Ether que había puesto en la cartera. Este servicio se llama staking y está buscando ahorrar electricidad y hacer más simples estos procesos. Ahora, ¿qué sucede? Si hay muchísimo dinero congelado en este staking, ese dinero ya no puede estar operando, esos tokens ya no pueden estar operando en la red. Entonces hay protocolos que hoy están siendo cada vez más importantes. Aquí pongo el caso de Eigenlayer y de Lido, que nos van a ofrecer una manera de tener liquidez sobre esos activos para que mientras están en el proceso de staking los podamos usar para otro tipo de inversiones. ¿Ok? En el mundo tradicional es como un préstamo colateralizando con nuestro dinero que se llama un back-to-back. ¿Ok? Entonces, aquí son 4 casos de uso que hoy están en boga, que están calientes, que están creciendo en el espacio de activos virtuales, pero existen miles más y es un espacio fascinante para quien sea que le interese. Muy bien. Y ahora para terminar les cuento un poco cómo pueden participar si a alguien le interesa. Nosotros en Naos ofrecemos, como les dije, desde el 2016 un vehículo para poder invertir de manera simple pero poderosa en cripto. Hoy, desde el año pasado, desde el 2023, llevamos trabajando en un nuevo producto, que son planes de inversión en cripto. Estos planes están ideados para que una persona que no sea experta en el espacio pueda meter dinero o de manera mensual ligado a su tarjeta de débito desde un monto chiquito o con un pago único y cada mes nosotros vamos a rebalancear su plan de acuerdo a lo que escogió y aparte constantemente vamos a estar haciendo trading de los activos que tenga en el plan que seleccionó. Entonces funciona de la siguiente manera. Tenemos 3 portafolios. Uno en Bitcoin, que va a aprovechar un algoritmo desarrollado por nosotros para tradearte un poquito para arriba o un poquito para abajo del activo, ¿sí? Con una palanca entre el 70 y 115%, conforme se mueve el precio de este activo. Esto con miras a generarte un poquito más del rendimiento que va a tener el activo. Tenemos otro de Ether que tiene la misma lógica que el de Bitcoin,
pero aparte te da los beneficios del staking, de lo que hablamos hace una diapositiva. Y por último, tenemos un portafolio de las llamadas altcoins, de los otros casos de uso, por ejemplo, los que les conté ahorita, ¿no? De Lido, de Filecoin, de Avalanche, de Tokemak, etcétera. Tenemos muchos casos de uso interesantes y que tienen posibilidades de tener un crecimiento superior al de Bitcoin, y por eso estamos invertidos en esos 3 ejes temáticos. De acuerdo al plan que cada persona seleccione, tiene diferente ponderación de los 3 portafolios, de acuerdo a su perfil de riesgo, a su apetito de riesgo, y cada mes nosotros vamos a rebalancear. Entonces, si le fue muy bien al portafolio de altcoins y sobrepasó la proporción que tú seleccionaste en tu plan, vamos a vender un porcentaje y enviarlo a Bitcoin y a Ether. Y de esta manera vamos a estar tomando ganancia e invirtiéndola de vuelta en los activos grandes, por ejemplo. De la misma manera, si se dispara Ether, por ejemplo, vamos a tomar de eso, vamos a comprar Bitcoin y vamos a comprar altcoins. Y de esta manera estás expuesto si tienen un crecimiento mayor al de Bitcoin, ¿no? Entonces, esta es la lógica. Están todos invitados. Estamos con ese producto nuevo desde diciembre, está dando buenos resultados por encima de Bitcoin hasta el momento, que nos tiene muy contentos. Es súper simple el proceso. Quien esté interesado nos puede dejar su correo en este chat. También les vamos a escribir a los que se apuntaron al webinar con más información del tema por si les interesa. Y tenemos mínimos ahorita súper bajos, desde 15,000 pesos para el plan de depósito único y desde 300 pesos para el plan de depósitos recurrentes. Como saben, cripto es un activo sumamente volátil. Siempre yo lo que le recomiendo a la gente es no metas todo tu dinero, no hipoteques tu casa, pero tampoco te quedes fuera. Es una tecnología interesante, es una tecnología que está revolucionando a los espacios financieros y otros digitales, y de la cual vale la pena estar expuesto, aunque sea en una proporción pequeña. Entonces, si les interesa, aquí está este link y este QR en donde pueden registrar su mail y con el cual los contactamos personalmente. Eh, y con eso entro a discutir algunas de las dudas que tenemos aquí en el chat. Entonces, veo aquí una primera duda de Ricardo Ávila, que dice, ¿qué efecto pueden tener en los mineros este halving? Perfecto. Te explico la lógica de esto, Ricardo, y se las explico a todos. Los mineros reciben como recompensa una cantidad de monedas, ¿no? Por su proceso de computacional. Este proceso requiere un uso de mucha electricidad. Esta electricidad es el costo que nosotros estamos invirtiendo para poder recibir esta recompensa. Si la cantidad de monedas se baja a la mitad, esperamos que para que sea igual de redituable para los mineros, el costo debería por lo menos duplicarse. ¿Estamos de acuerdo? El precio de estos activos. Y eso es lo que vemos que sucede. Como vieron en esa gráfica, el precio no solo se duplica, normalmente después del halving el precio se dispara y se multiplica por 5, por ejemplo, en el último caso se multiplica por 10, ya hubo un caso, ¿no? Entonces, vemos que este precio responde a la lógica de que debe ser un negocio igualmente redituable para los mineros y aumenta el precio de las monedas, dado que la recompensa baja en unidades de monedas por persona. ¿Ok? Ahora, me salto rapidísimo. Bueno, no, vamos a hablar esta segunda pregunta de Daniel Cervantes. Pregunta, ¿creen que los Layer 2, ¿sí? Las soluciones de escala que hablamos, van a tener mejor rendimiento que Layer 1 en esta subida? ¿Y crees que Polygon vaya a ser el ganador? Excelente pregunta, Daniel. Me parece que los dos van a tener un momento de crecimiento en distintas partes del ciclo. Me parece que ahorita las opciones de Layer 1, sí, el blockchain subyacente para los demás, como por ejemplo Ethereum, sí puede tener un rendimiento por encima de los Layer 2, pero me parece que conforme estos lleguen a un pico y se calme un poco el mercado de Bitcoin y de ETH, los Layer 2 sí pueden tener mayor crecimiento. En términos de cuál va a ser el ganador, nosotros
no estamos seguros, creemos que Polygon va a tener un rol importante todavía, pero también que los protocolos de Arbitrum y Optimism pueden jugar un papel importante en este espacio. ¿Ok? Después nos pregunta Eugenio, si todos tienen la expectativa del crecimiento exponencial post-halving, ¿por qué creen que se vuelva a repetir la historia? Excelente pregunta, Eugenio. Yo ahí diría dos cosas. Una es por la lógica de oferta y demanda, en donde se aprieta la oferta. Y creo que en este caso los ETFs, por la gran demanda adicional que están generando, van a apretarla todavía más. Importante decir, yo no creo que este sea una subida tan parabólica como en los otros halvings, es decir, donde el precio se pase de ahorita estar en 67,000 a un 5X o un 10X, pero sí creo que se puede cumplir la lógica que le explicaba a Ricardo, en donde la cantidad que recibe el minero neta entre el precio del Bitcoin y la cantidad que recibe se respete, ¿no? O sea, aproximadamente se duplique. Entonces, creo que puede suceder esto porque la demanda sigue muy fuerte, porque la gente puede tener expectativas de un crecimiento todavía superior a esto, y simplemente por esa lógica de diferenciar entre oferta y demanda. Y dos, pregunta Eugenio también, ¿qué categoría de criptos les gusta más para este momento? A mí me gustan AI y gaming. Excelente. El tema de inteligencia artificial también nos gusta mucho. Apuntamos ahí un protocolo que nos parece muy interesante para los que estén curiosos. Se llama BitTensor, que es todavía chiquito y que ha tenido un crecimiento importante últimamente, y cuya emisión se parece a la de Bitcoin, que es interesante. Nos gusta también el tema ahorita de infraestructura descentralizada, ¿sí? Como el tema de Filecoin, el tema de render, etcétera. Y por último, me parece a mí que la liquidez de los activos en staking va a ser importante en este ciclo, porque cada vez más cantidad de Ether está stakeada. Aquí nos pregunta Claudia García, ¿durante cuánto tiempo hay que invertir desde una tarjeta de débito y hasta cuándo se puede retirar? Entonces, tenemos dos modalidades. La de tarjeta de débito, en donde se pueden escoger 3 años o 5. Cada mes haremos un cargo de la cantidad que nos digan. En 3 años pedimos que sean desde 350 pesos, en 5 desde 300 pesos. Y cada mes haremos ese cargo y al final de los 3 años puedes decidir permanecer tu inversión o de los 5 o sacarla. En el caso de un depósito único, este depósito se puede retirar a partir de los 90 días. Ok. Perfecto. Muy bien, pues estamos justo llegando al tiempo, a las 8:30. Si alguien tiene una última duda, puede ponerla en el chat y con gusto la atendemos. Les agradecemos a todos su tiempo y su interés en participar en esto. Estamos disponibles. Si nos dejan su correo en este QR o en este link, los contactamos con gusto si tienen dudas o si les interesa empezar el proceso de abrir un plan de inversión con NAOS. Y estamos a la orden para cualquier cosa. Nos encanta hablar del tema, entonces felices. Muchas gracias a todos por participar. Les deseo muy buena noche. Gracias, Reni. Gracias, Reni. Gracias, Reni. Gracias a todos.